de codo. Digamos, como estas fracturas pues, tienen un patrón de presentación bimodal, donde el primer pico de presentación es acerca de los pacientes que están sobre la segunda década de la vida. Normalmente en este tipo de pacientes son secundarios a traumas de alta energía y pues se asocian a una alta conminación. Y ya el segundo pico ya es al final de la vida, cerca de la octava década. Son pacientes normalmente en los que las fracturas se presentan secundarios a caídas desde su altura o traumas de baja energía, que también se asocian a conminación, pero ya en este caso por baja densidad o baja calidad ósea. Entonces, digamos que estas características de conminación, osteoporosis y pues una anatomía muy específica del húmero distal nos llevan pues a que el abordaje por parte del ortopedista de este tipo de lesiones siempre vaya a ser un desafío. Y pues normalmente lo debemos afrontar buscando una reducción anatómica con una buscando pues una movilidad temprana. En caso de que consigamos pues estas recomendaciones, se habla de que estas fracturas logran una consolidación hasta el 90.4% de los casos durante las primeras 12 semanas y sube hasta el 95%, donde ese 5% último logra la consolidación antes de las 24 semanas. Tener en cuenta que este tipo de fracturas se asocian a lesiones del nervio cubital hasta en el 26% de los casos, por lo cual es importante realizar un examen neurológico previo a cualquier acto quirúrgico. En cuanto a la anatomía, pues resaltar que en el codo estamos hablando, digamos, de tres articulaciones adyacentes: la radiocapitelar, la humerocubital y la radiocubital proximal, dentro de la cual se destaca, pues, digamos, la configuración de la tróclea como uno de los principales estabilizadores del codo, y pues como se ve en verde, que cumple, digamos, como una superficie articular que abarca casi 300 grados, que va a ser más o menos la configuración donde va a encajar tanto la coronoides como la célula de cráneo en la parte posterior. Esta tróclea pues va a estar estabilizada por la columna medial y por la columna lateral, y entre esos tres pues van a configurar este triángulo de estabilidad del codo. Entonces, para tener en cuenta siempre como la tróclea como estabilizador primario, y pues esto nos lleva también pues a saber o averiguar cuáles son los estabilizadores primarios y secundarios. Dentro de los primarios hablamos de la articulación humerocubital, del complejo ligamentario lateral y el complejo ligamentario medial, sobre todo la anterior, y los llamamos primarios dado que cualquier lesión en alguno de ellos pues, va a generar una instabilidad per se de la articulación. Y los secundarios hablamos de la articulación humeroradial y de la inserción de los músculos flexopronadores y laterales del codo, al igual que la cápsula articular. Y son secundarios dado que cualquier lesión, digamos como única en alguno de estos componentes, pues no va a generar una estabilidad per se, sino que se requieren lesiones concomitantes. Y ya hablando de la configuración específica del húmero para poder, en el momento de afrontar una fractura de estas, entender y saber cómo realizar una adecuada restauración, tenemos que comprender que, digamos que en el plano sagital, el húmero distal tiene una inclinación anterior de 30 grados, en el plano coronal un valgo de 6 grados y en el plano axial una rotación interna de 5 grados. Entonces, la configuración de las columnas, tenemos una columna lateral que respecto al eje diaficiario del húmero va a salir o a tener un eje de salida de 20 grados y la columna medial un eje de salida de 45 grados, que va a terminar pues en el epicóndilo medial, que a su vez está a más o menos 1 centímetro de la tróclea. Y ya, pues digamos, como los componentes de la fosa coronoidea y radial, así como la parte posterior, la fosa holocraniana, que nos van a ayudar también pues, a generar pues, la estabilidad estructural de esta componente de articulaciones. Cuando abarcamos de forma quirúrgica este tipo de lesiones, este tipo de fracturas, tenemos que tener en cuenta los riesgos anatómicos, en este caso los riesgos de lesión neurológica. El primero a tener en cuenta es la lesión del nervio radial que sale del canal de torsión
sobre el tabique muscular lateral, más o menos a unos 10 a 14 centímetros desde la superficie articular del epicóndilo lateral hacia proximal. Y pues digamos que en estudios anatómicos se ha visto para los abordajes posteriores que hay una ventana de seguridad en la cual lo más probable es que no encontremos el nervio en esa ventana de 7.5 centímetros. Por su contraparte está el nervio cubital, entonces este viene anterior y se vuelve posterior al llegar a la arcada, digamos como a la arcada de Struders, y se va a encontrar básicamente a 8 centímetros proximal del epicóndilo medial. Y por último, más que los riesgos anatómicos, comprender, digamos, a la hora también de realizar la restauración de la articulación, que el epicóndilo medial va a tener, digamos, como una mayor irrigación dada su estrecha relación. No sé si me están viendo. Entonces, dada su estrecha relación tanto en la parte anterior como en la parte posterior con las arterias colaterales cubitales, ramas de la arteria braquial, en cambio, digamos como el epicóndilo lateral solamente va a tener una irrigación en la parte posterior por la colateral, por la interósea recurrente. En cuanto a la clasificación, hablando pues así como a grosso modo, entonces tenemos las fracturas según la clasificación AO, las tipo A o extraarticulares, las tipo B o parcialmente articulares, en el cual algún segmento de la articulación está en continuidad con la diáfisis, y pues ya las fracturas netamente pues articulares o parcialmente articulares, como la de Kocher-Lorenz o Hammerstein. Y ya las tipo C, que son las que nos vamos a centrar más adelante, que son las lesiones articulares completas o pues, lesiones complejas. Dentro del manejo, lo que podemos hablar, manejo ortopédico en general, pacientes mayores de 65 años con baja demanda funcional. Un ejemplo que daban es parálisis cerebral y fracturas no desplazadas y un alto riesgo quirúrgico. En eso no me voy a centrar, pero básicamente hablan de que se logran resultados satisfactorios en ese tipo de pacientes que cumplen esas condiciones, están en el 70%. Y ya en el riesgo, en la parte del manejo quirúrgico, que es en lo que nos vamos a centrar, es más o menos lo que vamos a buscar siempre es una reducción anatómica, vamos a buscar cuál es el abordaje quirúrgico que más nos va a favorecer de acuerdo al patrón de fractura que vamos a presentar y el tipo de intervención a realizar. Entonces, en cuanto a los abordajes, se han descrito múltiples abordajes a lo largo del tiempo. Dentro de ellos los principales, el transtricipital, digamos como el abordaje en el cual se refleja o se desinserta el tríceps, el paratricipital o de Alonso James y la osteotomía pues, del olecrano, que posteriormente sale pues, este abordaje de TRAP en el cual buscan hacer un colgajo del anconio tratando de solucionar ese riesgo de no unión que se presentaba en el abordaje por medio de la osteotomía del olecrano de un 10% de no unión, que posteriormente, digamos, se modificó al realizar la osteotomía en forma de chevrón invertido, aumentando pues la superficie de contacto y la estabilidad. Entonces, ¿cuál de ellos deberíamos escoger? ¿Existe alguna ventaja realmente? Pues está este estudio en el que realmente hicieron pues una comparación, abarcaron 4 estudios que comparaban los diferentes abordajes digamos como de húmero distal en la parte posterior, y lo que encontraron es que no hay diferencias tanto en las complicaciones como en los desenlaces funcionales medidos tanto en rangos de movilidad como en las escalas MEPS y DASH. Entonces, tener en cuenta que el abordaje en general no nos va a definir pronóstico como tal. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta el trazo o la configuración de la fractura, puesto que la gran diferencia que se nota o que se da entre los diferentes abordajes está en la exposición articular, siendo la osteotomía del cúbito, el abordaje a través de la osteotomía del olecrano, la que nos va a exponer a mayor medida la superficie articular, teniendo hasta un 57% de exposición. Y la ventaja de la exposición del capitel. En cuanto al manejo, entonces básicamente pues no hay discusión en cuanto al manejo de las
fracturas extraarticulares o de trazo simple, en las cuales los manejos tanto de las fracturas de epicóndilo medial o lateral basta con, digamos, como la fijación de un tornillo o uno o dos tornillos a través del foco, buscando pues, la compresión y una estabilización del trazo de fractura. Y ya cuando aumentamos la energía o la complejidad del trazo, pues hablamos ya de que compromisos tanto de la columna, vamos a necesitar una estabilización pues, más compleja, en la cual vamos a usar, pues vamos a realizar uso de placas para poder estabilizar las columnas como tal. La recomendación que se da para la estabilización básicamente son 2 tornillos bicorticales proximales y distales al foco en estos trazos, digamos como simples que estábamos hablando. Ya en los trazos articulares parciales, digamos que nos comentan la posibilidad de hacer un abordaje ya articular mediante la osteotomía del olecranon para exponer la articulación y poder hacer una reducción directa buscando una reducción anatómica de la superficie articular. En este caso, nos recomiendan el uso de tornillos HCS o tornillos sin cabeza, así como el uso de clavos de Kirchner perdidos para poder, digamos, como sostener la superficie articular. Y ya en casos pues, complejos de superficie articular, en el cual se le añada también pues, una lesión de la columna, tanto medial como lateral, aumentar, digamos, la estabilidad mediante el uso de placas anatómicas o convencionales premoldeadas. Y ya lo que nos queríamos centrar, que eran básicamente las fracturas complejas o articulares totales. Entonces, se divide, digamos, como el manejo o a lo largo de la historia se divide el manejo en 2 tipos de intervenciones, la que encuentran a este lado, que es la descrita inicialmente por la AO, en la cual la fijación inicial se realiza mediante la reducción de la superficie articular a través de tornillos de compresión, y la que se describe posteriormente por O'Driscoll y pues digamos el grupo de la Mayo Clinic, en la cual se hace inicialmente también una reducción de la superficie articular, pero en este caso no se usan tornillos, sino que se hace una fijación provisional con clavos de Kirchner para posteriormente hacer la ubicación de las placas en una configuración paralela versus la AO, que lo hace en una configuración ortogonal, como se ven aquí en las radiografías. Entonces, en la AO, una configuración ortogonal, entonces el epicóndilo o la columna medial se fija mediante una placa que va totalmente medial, y en cambio la columna lateral se hace por una placa en una configuración posterolateral. Versus entonces, digamos, la configuración de O'Driscoll y de la Mayo Clinic, que es una configuración totalmente paralela. Entonces, ¿cuál realmente es mejor o realmente hay una configuración que presente mejor cualidades para la reducción de este tipo de fracturas? Este estudio que abarcó 67 pacientes entre los 22 y los 90 años, un promedio de 55, con fracturas articulares complejas y a las cuales se hizo un seguimiento de 2 años, nos mostró que realmente no hay ninguna diferencia en el uso de cualquiera de los 2 abordajes o configuraciones de osteosíntesis, tanto para lo que es desenlaces funcionales de arcos de movilidad, dependencia como los valores de Dash y MEPS y asociados a dolor crónico, por así decirlo. Y esta pues, es la escala que nos muestra, digamos, como a lo largo del tiempo la evolución en cuanto a los arcos de movilidad de los pacientes, que realmente no hay una diferencia significativa entre el abordaje paralelo, que es la línea negra continua, y el abordaje ortogonal, que es la línea dentada. Entonces, ya sabiendo que no hay una diferencia funcional, la idea es saber si al menos existe una diferencia mecánica entre las 2 configuraciones. Encontré este artículo biomecánico en el cual hicieron una osteotomía simulando una pérdida ósea en hueso cadavérico, y realizaron pues las 2 configuraciones, tanto la de AO ortogonal como la de en configuración paralela, y la sometieron a cargas. Entonces, ¿qué encontraron? Que como se ve acá, digamos, ya cuando hablamos de cargas
cíclicas en varo, hay una diferencia significativa con, digamos, una P menor a 0.02 en cuanto a la resistencia en varo de las configuraciones paralelas respecto a las ortogonales, resistiendo pues mucho más la carga en las paralelas, como se ve acá. Y ya en cuanto a la diferencia o la resistencia a la carga axial, si bien hay una diferencia y una mayor tolerancia a las cargas cíclicas axiales por parte también de la configuración paralela, esta diferencia, digamos, como para este tipo de cargas, en este caso no fue significativa. Digamos que lo otro que encontraron en este estudio es que también existía diferencia significativa en cuanto a que las placas posterolaterales de la configuración ortogonal, la mayoría de ellas presentaban aflojamiento o pérdida, digamos, como de la reducción. Este estudio también realizaba pues, una comparación de los dos tipos de configuraciones, en la cual nuevamente nos muestra que no hay una diferencia en cuanto a términos de desenlaces funcionales. Sin embargo, abre la posibilidad o hay una brecha que no es significativa, pero que muestra cierta diferencia en cuanto al tiempo en no unión y el riesgo de no unión en el manejo de este tipo de fracturas, siendo pues mayor el tiempo necesario para la consolidación y mayor el riesgo de no unión en aquellas que se usaban de forma ortogonal. Entonces, nos presentan el caso de esta paciente, básicamente de 57 años, que fue llevada pues, a una osteosíntesis de una fractura compleja de húmero distal, inicialmente por medio del método de fijación ortogonal. Y lo que vemos acá, digamos, en la lateral es digamos, o sustenta lo que habíamos encontrado en ese artículo biomecánico, en el cual nos hablaba que que normalmente este tipo de configuración fallaba la placa posterolateral, como se ve acá, un pull-out, la parte distal de la placa posterolateral. Y pues ese mismo paciente llevado ya a una, digamos, como una cura de esa no unión por medio del uso de injerto y una configuración ya paralela de la fijación. Entonces, basándonos ya en la configuración paralela, vamos a entender más o menos en qué consta, y lo que nos hablan es de un principio del arco, que es básicamente la extrapolación de un principio de ingeniería, en el cual nos hablan que la estabilidad en general va a ser dada por la integración estructural de los componentes, más que de la interdigitación y de los tornillos en los fragmentos. Entonces, digamos, como esta unión de las dos columnas o este arco se va a configurar básicamente inicialmente por una interdigitación de los tornillos, que va a generar una estabilidad angular entre las dos columnas, y incluso habla de que en los casos en los que no se alcanza una interdigitación, pero que se agarra un mismo fragmento, el hecho de que cada tornillo esté a través de la placa va a generar también una estabilidad angular por medio del fragmento que está anclado de lado y lado. Ya en cuanto a la técnica que ellos nos comentan, nos la comentan de acuerdo a 5 pasos. En el inicial, lo que nos hablan es restituir, o digamos la importancia de restituir la superficie articular, iniciando con unos clavos de Kirchner para una fijación provisional. En caso de conminuciones severas, nos comentan que es posible utilizar la huella del radio y del cúbito proximal como molde de la superficie articular del húmero distal. Digamos, ya en casos en los que no sea, o sea, que se dificulte aún más la reducción, se pueden usar clavos de Kirchner de 1.0 o 1.2 en forma perdida, o simplemente recortándolos, ellos hacían la analogía como si fuera un enchufe de pared para poder sostener la superficie articular. Y siempre, a pesar de digamos que de la dificultad o de la combinación articular, hacer énfasis en la restitución, sobre todo de la parte anterior de la tróclea, a la vez que, digamos, como en su sostén medial y lateral, para poder, digamos, que lograr que la osteosíntesis sea lo más estable posible y nos permita una movilidad y una rehabilitación temprana. Nos plantean entonces que en los casos en los que tengamos pérdidas óseas, es importante mantener el ancho de la articulación y por medio de injertos óseos tricorticales.
Y aquí es importante, digamos, evitar el paso de tornillos libres antes de la ubicación de la placa para precisamente no presentar problemas posteriormente con el paso de los tornillos. Y nos recomiendan que el paso de los clavos de Kirchner para la fijación provisional de la superficie articular sea un paso subcondral para tener mayor presa y además evitar también que tengamos problemas posteriores con el paso de los tornillos. Entonces, una vez reducida la superficie articular, lo que nos dicen es que vamos a, a hacer la ubicación de las placas en la configuración paralela, que no es realmente paralela, no están a 180 grados, sino que nos hablan de que una disposición de 150 a 160 grados, donde las placas están inclinadas, pues ciertamente, en cierta forma hacia posterior, buscando también que nos permita asegurar el paso de al menos 3 o 4 tornillos en la parte distal del número y que no pues vaya a haber interposición entre los que se pasan de una placa a otra. La importancia también de resaltar que las placas deben presentar diferentes tamaños con la intención de evitar pues, el stress riser y que haya pues, un foco de concentración de fuerzas que nos lleven a una falla o una fractura perimplante por estrés. Y finalmente pues, esa posición de los tornillos, de al menos 3 tornillos en la rama de cada una de las placas. En este paso es importante evitar el premoldeo, pues el exceso de premoldeo, sobre todo en digamos como en el epicóndilo lateral, recordando pues lo que les estaba comentando de la vascularidad precaria, sobre todo en la parte anterior de ese epicóndilo lateral. El tercer paso que ellos nos hablan para una adecuada reducción es hacer la compresión metafisiaria por medio de las pinzas. Aquí nos hacen énfasis en que la reducción o digamos como la compresión no se realiza por medio de los tornillos, sino de las pinzas que vamos a utilizar para esa compresión metafisiaria, y ya los tornillos pues lo que van a hacer es mantenernos la reducción. Es clave pues que los tornillos los pasemos lo más largo posibles y que agarren la mayor cantidad de fragmentos articulares. Idealmente logrando un anclaje en la columna contralateral. Y básicamente el cuarto y penúltimo paso consta ya, digamos, como de la solidificación o solidarizar ya la parte metafisiaria con la diafisiaria, que se hace también por medio de compresión a través de las pinzas. Entonces, nuevamente rescatan la importancia de las pinzas para la compresión y no los tornillos como agentes de compresión. En este caso, lo que se busca es poner la pinza en esta disposición, un lado en la parte más distal y el otro anclado a la parte más proximal y contralateral de la placa, buscando una compresión precisamente de la parte metafisiaria a la parte casi pues, ya diafisiaria del constructo, pues, de la fractura, y repetir pues, el proceso ya en la parte contralateral mientras vamos haciendo la fijación de la parte diafisiaria, logrando una compresión a este nivel que va a ser el determinante, digamos, como de la estabilidad del ensamblaje. Digamos como que en este paso lo que nos dicen es que, o el error más frecuente, que más frecuentemente se presenta, es deformidades en varo valgo, deformidades retroaccionales al generar esa compresión con las pinzas. Entonces, pues es importante siempre tener en cuenta la alineación en los ejes del húmero. Y ya el último paso, si se dan cuenta, los tornillos, los clavos de Kirchner que se pasaron inicialmente para fijar la placa son los últimos que se van a retirar. La idea de ellos básicamente es guardar ese espacio para la fijación final con los tornillos y evitar pues, el choque o digamos la interposición en el momento de hacer la fijación. Entonces ya en el último paso los retiramos esos clavos de Kirchner que estaban lo más distal del húmero y los sustituimos por tornillos para mantener la fijación. Entonces ya al final es básicamente una lista de chequeo en la que debemos revisar que hayamos cumplido los criterios de Driscoll. El primero de ellos es básicamente que todos los tornillos distales deben pasar a través de la placa.
El segundo de ellos es que los tornillos distales deben fijarse a un fragmento contralateral y que también esté fijo a la placa, y que logremos pasar la mayor cantidad de tornillos posibles en la parte distal, ojalá al menos 3 por cada placa. Digamos que otro de los principios es que los tornillos distales tengan la mayor longitud posible y que cada tornillo logre coger la mayor cantidad de fragmentos articulares. El sexto, digamos, principio de Driscoll es básicamente que se logre la interdigitación para lograr un bloqueo o una estabilidad angular entre esa interdigitación de los tornillos, que va a ser básicamente la piedra angular pues, digamos, como de la unificación de las columnas. Y por último, esa compresión metafisiaria que les hablaba, que pues, va a ser, digamos, lo que nos va a marcar la estabilidad en sí de la fijación y digamos, como de la unificación de la parte metafisiaria con la diafisiaria. Y por último, pues que las placas sean lo suficientemente resistentes para contener o, digamos, soportar las cargas a las que se va a someter en la rehabilitación el paciente. Esto inicialmente, como se dieron cuenta en los diagramas, estaba descrito con tornillos corticales. Posteriormente hubo una actualización también pues, por el equipo de Mayo y por Driscoll, en la cual hablan de que se recomienda mejor el uso de las placas anatómicas pues, que permitan digamos, la fijación con tornillos bloqueados de ángulo variable, facilitando pues, digamos, como la fijación distal. Y pues a su vez, pues digamos como reforzando esa piedra angular digamos, como de la estabilidad que generan estos tornillos a fijarse a la placa. Ya cuando comprobemos que hayamos cumplido los criterios, es clave comprobar, digamos, como la movilidad articular de los 3 componentes articulares del codo en cuanto a la suavidad, y que no encontremos ningún roce que nos hable de una posición extraarticular de un tornillo, por lo cual bajo visión directa o fluoroscópica es necesario asegurarnos que no haya ninguna posición extraarticular como tal. Y ya en los casos en los que tenemos una combinación severa asociada a pérdida ósea y pérdida de tejidos blandos, nos hablan de que en el húmero es posible realizar incluso acortamientos metafisiarios, buscando pues, siempre pues, tener en cuenta que lo principal es restablecer la superficie articular de la tróclea con su soporte medial y lateral. Entonces, que nos permite o que, digamos, logramos una tolerancia de un acortamiento hasta de 2 centímetros. Hablan de que menores a 1 centímetro, la alteración mecánica solamente se va a encontrar en la extensión máxima, y ya menores de 2 centímetros pues va a haber un déficit mínimo que no va a tener pues, una alteración considerable en la biomecánica de la articulación del codo. Y ya por último, pues en los casos, tener en cuenta que muchos de estos casos, digamos, en este estudio multicéntrico, lo que mostraron es que casi el 25% de las fracturas, sobre todo en pacientes mayores de 65 años que son llevados a fijación interna, van a terminar en algún punto en una artroplastia de codo por la dificultad de la reducción. Y en ellos, pues básicamente en este estudio compararon realmente lo que eran los desenlaces funcionales entre la fijación versus el reemplazo articular, y lo que encontraron es que en términos de la escala MEPS hubo una diferencia significativa en cuanto a una mejoría, pues digamos una mejor independencia del paciente en los pacientes que fueron llevados, los pacientes mayores que fueron llevados a una artroplastia. Y se corrobora también, pues ya, digamos, como en una mayor dependencia en el score DASH en los pacientes que fueron llevados a una osteosíntesis, sobre todo en las primeras 6 semanas. Sin embargo, ya en el tiempo, cerca del, pues, digamos, como del año, hablamos de que se empieza, digamos, como a equiparar esa dependencia de los pacientes adultos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Entonces, básicamente que las fracturas de húmero distal siempre deben tener una valoración del estado neurológico pre y post quirúrgico por esa lesión
hasta el 26% de los nervio cubital. Comprender la configuración ósea del húmero distal es esencial para una adecuada reducción y estabilidad articular. La reconstrucción de la tróclea como objetivo principal en las fracturas tipo C para lograr una adecuada estabilidad de la articulación. Que la elección del abordaje quirúrgico se basa básicamente en el patrón de fractura y en la experiencia del cirujano, más que en una ventaja funcional o del paciente a largo plazo. Que la osteotomía del olecranon nos permite una mejor visual de la superficie articular. Que un retardo en el tratamiento de este tipo de fracturas de más de 48 horas se asocia a un mayor riesgo de osificación heterotópica, y que la disposición paralela de las placas aumenta significativamente la resistencia a la carga cíclica en varo y disminuye el riesgo de aflojamiento del implante. Y por último, pues que hasta el 25% de los pacientes mayores de 65 años normalmente terminan en una artroplastia de codo posterior a una fijación interna. Y eso sería. Andrés, buenísima la revisión. Yo creo que los residentes internos que están aquí conectados entendieron, o espero que hayan entendido muy bien, porque esta charla yo la he visto un montón de veces en mi carrera y usualmente no está tan bien explicada como usted la explicó. O sea, esa forma de ver como la anatomía y el paso a paso, la biomecánica, las columnas y como la animación de cómo van pasando los tornillos, creo que fue muy buena. Yo creo que y los bullets al final como que resumieron toda la charla. Así que de verdad lo felicito, muy buena charla. Como para que quede en la retina de las personas que están conectadas, en personas mayores, y cuando uno habla de reemplazo de codo, le parece que es como una cosa gigante y que no, pero en personas mayores, con ese tipo de fracturas, con conminución, que va a ser muy difícil hacer una reducción y así uno la pueda lograr, así uno diga, oiga, yo creo que haciendo todo esto lo puedo lograr. Muchas veces es mejor hacer un reemplazo de codo y ya, ¿sí? Y existen hemiartroplasias de codo, ¿no? O sea, no hay que reemplazar el cúbito, solamente se reemplaza el húmero, que es la parte fracturada, y eso le permite al paciente, incluso se puede hacer el abordaje, el reemplazo de codo sin necesidad de desinsertar el tríceps. Entonces el paciente casi que se puede rehabilitar al otro día de la cirugía, y eso pues le permite recuperar su calidad de vida mucho más pronto y el arco de movimiento, etcétera. Entonces, como para que no se olviden que existe esa opción, y creo que la vamos a ver en la siguiente charla, va a ser de esto, de reemplazo de codo en fracturas. Pero bueno, para que lo tengan presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy viendo aquí en el chat. ¿Hay preguntas? No. No, doctor. Bueno, listo, son las 7:05, entonces nos vemos en 8 días. ¿Listo? Vale. Perfecto, gracias. El tema va a ser reemplazo de codo en fracturas, ¿sí? Entonces, no en artrosis, en fracturas. ¿Listo? Vale. Que estén bien. Listo, doctor, Buen día a gracias, que estén todos. bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.